Los profetas del Antiguo Testamento fueron personas excepcionales que hasta el día de hoy ejercen una extraordinaria influencia, no tanto por méritos personales intrínsecos, como por la inspiración del cual fueron dotados por Dios. Veremos la definición de lo que es un profeta, el llamamiento de los profetas y las funciones que desempeñaron. En el Antiguo Testamento se emplean tres vocablos principales para describir un profeta. Uno de ellos es Nabí, Roé y Osé. Y un cuarto, aunque menos usado, es Ich Elohim. Nabí significa uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Se traduce normalmente como profeta. Tanto Roé como Osé significan videntes. El término Ish Elohim designa a una persona que ha sido escogido por Dios y ha sido enviado por Dios. Cabe señalar que el vocablo Nabí era usado para referirse tanto a los verdaderos profetas como a los falsos profetas. Como portavoces de Dios, los profetas son hombres de la palabra. Debían poner a disposición de Dios sobre todo su lenguaje. La palabra de Dios se encarnaba en el profeta. El profeta no era un profesional autodesignado con el propósito de convencer a la gente sobre sus propias convicciones, sino que era una persona que era llamado por Dios para proclamar como un heraldo el mensaje que Dios quería transmitir a los hombres. El vidente evitaría desarrollar ideas u opiniones de su propio intelecto y se reduciría exclusivamente a lo que Dios le hubiera indicado realmente. El no atender la voz auténtica de Dios y vaticinar lo que él, la corte o el pueblo en general quería oír, lo constituía en un falso profeta. Con respecto a su llamamiento, o en relación al llamado del profeta, la gran diferencia entre el adivino y el místico del profeta es que estos buscan a Dios y disponen ciertos medios para llegar a descubrirlo, mientras que el profeta es Dios el que busca al hombre. Se da en la revelación bíblica una inicialidad de Dios, un primer paso de parte de Dios. La llamada divina precede a la espera humana. No existe una relación mágica entre Dios y el profeta. Dios no se siente obligado por el Nabí. Las técnicas utilizadas en la magia no le afectan en absoluto. Nada, ni una súplica, ni una solicitación pueden obligar a Dios a revelarse. Ni una larga intimidad anterior, ni una devoción excepcional asegura con certeza el diálogo entre Dios y el profeta. Dios aparece de una manera inesperada en la vida espiritual del profeta. Eso es lo que también diferencia al Nabí del místico. El ejercicio de la profecía duraba según las necesidades que Dios en su soberanía estimaba conveniente. El ministerio de Isaías duró aproximadamente unos 40 años, 740, 700 antes del Señor Jesucristo. Durante este tiempo, este hombre ejerce su oficio profético. Del mismo modo ocurre con los profetas Jeremías y el profeta Ezequiel. Sin embargo, Abdías, quien registra solo 21 versos, que pudo haber escrito tan breve mensaje en pocas horas, es la excepción. Como en la antigüedad existían auténticos y falsos profetas, como se podía evidenciar que un profeta fue llamado a cumplir tal oficio, se han presentado 10 características como evidencia comprobatoria para tal oficio que se relacionan con las visiones. Los profetas tienen conciencia de que una persona sobrenatural se comunica con ellos, los cuales registra un sentimiento de indignidad. Pierden frecuentemente las fuerzas. En ocasiones caen sumidos en un sueño profundo. Oyen y ven acontecimientos en lugares remotos, como si estuvieran realmente presentes. A veces no puede hablar,
pero cuando se les toca los labios, logran hacerlo. Muchas veces no respiran, no tienen conciencia de lo que les sucede alrededor, aunque tengan los ojos abiertos. En algunas circunstancias reciben fuerzas suplementarias durante la visión. Reciben fuerzas y aliento renovados cuando la visión termina. Ocasionalmente sufren algún tipo de lesión física temporaria como secuela de la visión. Sin embargo, se debe considerar que no en todas las visiones ocurren tales características antes mencionadas. Por tanto, para determinar si un profeta fue llamado por Dios, se requiere considerar sus escritos, el fruto de su trabajo y el equilibrio entre lo escrito y la práctica de vida delante de la sociedad. Pasemos ahora entonces a ver la función de los profetas. Luego de mencionar el llamamiento de los profetas, vemos ahora la función que ellos desempeñaban en el pueblo de Israel. La ocupación del profeta del Antiguo Testamento no era tanto predecir el futuro como exponer la voluntad de Dios al pueblo. Su responsabilidad va más allá de meras predicciones. Era el hombre que reunía en sí la responsabilidad de instar al pueblo de Dios, a confiar únicamente en la misericordia y en el poder de Dios, en el poder que Dios tiene para liberar a su pueblo, y no en sus propios méritos o en las fuerzas de las alianzas políticas que llevaban a cabo los reyes de Israel. Alentaban también los profetas al pueblo de Israel, respecto al futuro. Le recordaba a su pueblo que la seguridad de las bendiciones se relacionaban estrechamente a su fiel adhesión al pacto. Y de hecho, el pacto es la clave interpretativa del Antiguo Testamento. En este sentido, los profetas no eran innovadores, más bien eran conservadores, es decir, llaman a la obediencia a la ley de Moisés. Gerhard von Rath indica que del mismo modo que la relación de la alianza, la concepción deuteronomista, vale para el tiempo ilimitado, así Jehová suscita también una sucesión de profetas que mantendrán en orden la unión entre el pueblo y el Señor. Los profetas son la continuación de la obra de Moisés y encarnan ellos el espíritu de Moisés. Pero existe una distinción entre Moisés y sus continuadores. Moisés era el jefe, investido del poder de reunir y conducir a Israel, mientras que los profetas expresaron solamente el punto de vista de Dios sin imponerlo, puesto que la nación goza de autonomía. Por tanto, los profetas denunciaban la sociedad como consumista, como la época de Jeroboam II, consumista, individualista, egoísta, opresora también, violadora de los derechos sociales, los derechos de los pobres, las viudas, los huérfanos y los desamparados del pueblo de Dios. Amós vierte toda su franqueza, su independencia, su vehemencia sobre la vida cómoda de la sociedad explotadora. Ataca a las obscenas matronas de la alta sociedad israelita, como complacidas y excitadas vacas de Basán. También Amós denuncia los pecados de otras naciones, reconociendo de esa forma reglas morales que ostentan validez universal. Pero no solamente Amós defendió la justicia y acusó también a la sociedad injusta, sino que también sembraron esperanza con la venida del Mesías. Esas son las definiciones de profetas, las funciones que desempeñaron y también el llamamiento que recibieron de parte de Dios, la forma en que Dios lo llamó y lo constituyó como profeta dentro del pueblo de Israel. Si quieres conocer más acerca de los profetas del pueblo de Dios, te invitamos a inscribirte en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Estamos dictando entre los meses de marzo y mayo la materia de profetas mayores. Bendiciones, que nuestro Señor les bendiga.